Bueno, dijimos a la hora de estudiar lo que es la lógica, que la misma tiene, por un lado, un objeto material y por otro lado, tiene un objeto formal. El objeto material viene a ser las estructuras lógicas, o también llamada estructuras mentales. Ahora, la pregunta que nosotros nos podemos hacer son, en primer lugar, ¿qué son las estructuras lógicas? En segundo lugar, ¿cómo surgen las estructuras lógicas? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las estructuras lógicas? Frente a la pregunta ¿qué son? Voy a decir, son los modos diversos en que se manifiesta la actividad del pensar. Ahora, frente a la pregunta ¿cómo surgen? Surgen a partir de la posición del espíritu al pensar. ¿Cuáles son? Y en este caso vamos a decir concepto por un lado, por otro lado juicio y por otro lado razonamiento. Ahora bien, ¿cuál es el objeto formal de la lógica? El objeto formal de la lógica es la rectitud del pensar, la rectitud de las estructuras lógicas. ¿Sí? Y entonces ahí nosotros comenzamos el análisis de la primera estructura mental, que es el concepto. Habíamos dicho que esta estructura mental es el acto intelectual por el cual la inteligencia se representa el objeto, lo hace presente a sí misma. ¿Sí? A partir de esto que entendemos por concepto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el concepto tiene una materia. La materia del concepto es el objeto. ¿Sí? Este objeto puede ser un objeto extramental. Y decimos que un objeto es extramental cuando el objeto es real. Por ejemplo, si digo mesa, silla, computadora, son objetos como extramentales. Pero el objeto también es un objeto mental. Y se dice que el objeto es mental porque solamente existe en la mente, y en este caso se refiere a un objeto ideal o de razón, y se refiere a un objeto imaginario. Por ejemplo, un objeto ideal o de razón son los números, o el 2, el 4, etc. ¿Sí? Pero también puede ser, por ejemplo, en geografía, los trópicos, ¿sí? O los meridianos, ¿sí? En física, por ejemplo, las ondas electromagnéticas. Un objeto imaginario puede ser, por ejemplo, el Minotauro, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, los dioses del Olimpo, ¿sí? Son objetos imaginarios. ¿Por qué? Porque estos objetos, ya sea el ideal
o el de razón o el objeto imaginario no van a existir en la realidad, no tienen una existencia real. A partir de esta materia, cuando el sujeto está frente a esta materia, es decir, frente al objeto, se establece la primera forma de decir lo que yo le decía acá, los modos diversos en que se manifiesta mi pensar y más propiamente la posición del espíritu al pensar. Cuando el sujeto está frente al objeto, va a surgir la forma del concepto. Y la forma del concepto es la simple aprehensión. ¿Sí? Esta simple aprehensión que implica señalar. Eso implica esta simple aprehensión. Esta simple aprehensión implica que yo digo algo. Por esta simple aprehensión implica decir algo. Y este decir algo equivale a un objeto. ¿Sí? Cuando yo señalo, tengo que saber que el señalar no implica que el concepto es verdadero y tampoco implica que el concepto es falso. ¿Por qué? Porque cuando yo señalo, lo que señalo no es verdadero, no es falso. O si no, también puedo decir, no afirma, no niega. Esto implica que puedo formar conceptos de objetos inexistentes. Como el caso, por ejemplo, ya sea del objeto imaginario, del objeto ideal o de razón. ¿Sí? ¿Entienden? Como el objeto no es verdadero, yo puedo formarme estos objetos. ¿Sí? Puedo formarme un objeto que exista en la realidad, un objeto que puede existir en la realidad o un objeto que solamente existe en la mente. A partir de esto es que yo ahora puedo proponer una definición de lo que es el concepto. Y entonces voy a decir, es la representación intelectual de un objeto. ¿Ven? Y en esta definición está la materia y la forma del concepto. El concepto implica representarme el objeto, ¿sí? Representarme el objeto, y ahí está la materia, el objeto. La forma, la simple aprehensión. ¿Cómo lo podemos entender a esto de una mejor manera? Yo le dije, por ejemplo, cuando la persona, a partir de su posición del espíritu al pensar, van a surgir las estructuras mentales. Vamos a ver, el acto del conocer. Para que haya un acto del conocer, tiene que haber, en primer lugar, un sujeto. Y en segundo lugar, el objeto. A partir de la posición del espíritu al pensar, van a surgir cualquiera de estas tres estructuras lógicas. ¿Sí? ¿Cómo surge esta primera estructura que se llama concepto? El sujeto va hacia el objeto. Cuando va hacia el objeto, vuelve sobre él. Por eso que el sujeto en él, lo primero que se hace es, en primer lugar, el sujeto realiza una aprehensión sensible. Esta aprehensión sensible comienza con los sentidos: vista, gusto, olfato, tacto. Y esta aprehensión sensible le permite al sujeto realizar una representación sensible del objeto. ¿Sí? Esta representación sensible nosotros la denominamos imagen. Y esta imagen es individual. ¿Sí? De ahí que en cierta manera esta imagen va a responder a la pregunta ¿cómo es? ¿Sí?
Ahora, pero el sujeto, después de esta aprehensión sensible, realiza otra aprehensión que se llama aprehensión intelectual. Y en esta aprehensión intelectual juega un papel la inteligencia. ¿Sí? Ahora, esta aprehensión intelectual le permite a la persona realizar una representación intelectual. Y a esta representación intelectual nosotros la llamamos concepto. Y esto es universal. ¿Sí? Porque mientras que la imagen es de este objeto, por ejemplo, si yo digo, ¿qué es esto? Esto es un libro. Yo sujeto este objeto, yo realizo de esto una aprehensión sensible. Entonces tomo el color, el tamaño, ¿sí? El peso. ¿Ah? La imagen que yo tengo es la imagen de este objeto que está frente a mí. En cambio, mi aprehensión intelectual luego me permite descubrir en este objeto algo que va más allá de la imagen, para elaborar el concepto que luego voy a aplicar a todos los objetos que son, por ejemplo, libros. ¿Por qué? Porque la representación sensible, vamos a decir, más que nada va a tener en cuenta las notas accidentales, mientras que la representación intelectual va a tener en cuenta las notas esenciales del objeto. Mientras que esta es como es, esta implica que es. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Por eso definimos que el concepto es la representación intelectual de un objeto. Es hacerlo presente al objeto en inteligencia. ¿Entienden? Esa es la primera aprehensión. Se realiza de todo objeto. Piénsenlo de esta manera. Por ejemplo, tengo un objeto, ¿sí? Acá está mi objeto. Yo de este objeto, yo sujeto, realizo una aprehensión sensible. ¿Dónde qué capto de este objeto? Tamaño, color, forma, ¿sí? Pero realizo otra aprehensión que va más allá, que es la aprehensión intelectual. Y esta aprehensión intelectual me va a permitir captar, por ejemplo, que este objeto tiene un tronco, tiene raíces, tiene una copa, tiene una altura, ¿sí? Tiene una copa, vamos a decir, tronco, raíces, una copa, ¿entienden? Ahí estoy captando la nota esencial, no solo la accidental, sino voy a captar que luego todo esto lo voy a expresar mediante la palabra árbol. Y que luego a partir de todo esto y a partir de esto voy a aplicar a todo objeto que tenga la característica de ser un árbol. Y no necesariamente aquellos que tengan esta imagen, porque vuelvo a repetirle, esta imagen es individual, la imagen que yo me formo es individual, mientras que el concepto es universal. Por eso también tengamos presente que a esta estructura mental que se le llama concepto también se la llama idea. Miren, cuando yo le dije acá la rectitud del pensar, la rectitud de las estructuras lógicas, dijimos que el concepto no es verdadero, no es falso. Por eso yo no puedo decirle a un alumno, sus conceptos son erróneos o sus ideas están equivocadas. ¿Por qué? Porque entonces no tengo rectitud de mis estructuras lógicas. El concepto no señala, el concepto no afirma, el concepto señala. Al señalar no es verdadero, no es falso, no afirma, no niega. Entonces yo no puedo decir sus conceptos están equivocados o sus ideas son erróneas, porque el concepto, vuelvo a repetir, no es verdadero, no es falso, no afirma, no niega. De ahí que me puedo formar concepto de objetos inexistentes. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener en cuenta ahora otro aspecto más dentro de esta estructura mental. Vamos a ver
Cuando hablamos de esta estructura mental, que es el concepto, va a jugar un papel muy importante la comprensión y la extensión del mismo. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, partimos de algo fundamental, el objeto. ¿Sí? Y luego de este objeto vamos a llegar al concepto. Y de acá vamos a llegar a la comprensión y a la extensión, que es lo que vamos a ver a posteriori. ¿Sí? Dejamos esto como una introducción para después poder explicar. Es un 15. Ahí, Jorge.